Bueno, tenemos aquí un ejercicio que habla sobre vectores. Dice que mediante una cuerda un niño jala un objeto con una fuerza de 120 newtons, la cual forma un ángulo de 35 grados con el eje horizontal, como se ve en la figura. Tenemos el niño que está jalando con una cierta elevación. Eso hace que el sólido o la caja o el objeto se levante un poco. Nos está pidiendo primero que calculemos la fuerza horizontal, es decir, está jalando con 120 newtons, pero tiene un ángulo de elevación. La fuerza que va en el eje de las X no es de 120 newtons. La fuerza que va de cierta manera a levantar el objeto tampoco es de 120 newtons. Eso significa que tenemos que descomponer este valor con el que está jalando y tomar en cuenta los 35 grados para determinar de estos 120 newtons cuántos netamente están haciendo que el sólido vaya de este punto hacia adelante. Y también de estos 120 newtons, cuántos newtons están haciendo que se levante el objeto un poco. Para hacer eso vamos a dibujar aquí un plano cartesiano. Y sabemos que este es el eje de las X, este que va hacia arriba es el eje de las Y. Y podemos dibujar aquí esta línea, vamos a dibujarla en medio, que tiene un valor de 120 newtons. Lo que nos está pidiendo encontrar es este valor, que sería la fuerza en X. Y también me está pidiendo encontrar el valor que va aquí arriba, llamado Fy. Así que geométricamente puedo quitar yo esta flecha y colocarla justamente aquí, así, y podemos ver que es la misma flecha, tiene la misma magnitud, tiene el mismo tamaño, nada más que lo cambié de posición. ¿Para qué? Para que se forme este triángulo rectángulo, ya que por propiedades pues sí podría yo conocer cuál es el valor de Fy y Fx con relaciones trigonométricas. Aquí en medio tenemos el ángulo, que es 35 grados, y con eso es más que suficiente como para poder resolver el ejercicio. Tenemos tres relaciones trigonométricas básicas, que sería la función seno de un ángulo, que tiene como fórmula cateto opuesto entre hipotenusa. Tenemos la función coseno de un ángulo, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y la función tangente del mismo ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, ¿cuál de estas tres vamos a utilizar para encontrar, por ejemplo, la Fx, que es lo que me está pidiendo en el inciso A? Fx, ¿qué relación trigonométrica de estas tres mete dentro de la fórmula a Fx con estos 120 newtons? Bien, si este es el ángulo, lo que está enfrente del ángulo es conocido como cateto opuesto. Lo que está junto al ángulo es conocido como cateto adyacente, y lo que está, o lo que sobra, que es lo que está enfrente del ángulo recto, pues será la hipotenusa. Hagamos la pregunta otra vez. ¿Qué función trigonométrica de estas tres incluye Fx, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa, que sí conozco yo, que es de 120? ¿Qué función trigonométrica incluye hipotenusa y cateto adyacente? Bien, pues es coseno, cateto adyacente y la hipotenusa. Así que si sustituimos los datos, me queda que el coseno del ángulo, que vale 35 grados, es igual a el cateto adyacente, que aquí es llamado Fx. Eso lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que tiene un valor de 120 newtons. Yo estoy buscando Fx, ya que es lo que me está pidiendo. Así que podemos quitar o despejar estos 120 newtons que están dividiendo en el segundo miembro. Pasarán al primer miembro haciendo lo contrario. Si está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda 120 newtons por coseno de 35 me da Fx. Puedo yo hacer esta operación. Así que si
Aquí hay que tener mucho cuidado que en la parte de arriba del display tenga una D. Así que lo cambiamos porque tenía la G. Bien, vamos a cambiarlo y ahora sí podemos multiplicar los 120 por coseno de 35 y eso me da 98.29. 98.29 newtons. Esta es la fuerza de estos 120 newtons. Netamente en el eje de la X, lo que está haciendo que el objeto vaya de este punto hacia adelante es una fuerza de 98.29 newtons. Ahora, para encontrar Fy, este ya está, el inciso A, falta el inciso B. Para encontrar Fy, tenemos que hacer ahí una pregunta. ¿Cuál de estas tres, o más bien ya solamente estas dos, porque esta ya la utilizamos, cuál de estas dos funciones trigonométricas incluyen a la variable Fy, que no conocemos, con la variable de la hipotenusa que sí conocemos, que son 120 newtons? Cateto opuesto e hipotenusa. Tenemos cateto opuesto e hipotenusa. Esta función trigonométrica me da el ángulo, que ya conozco, el cateto opuesto, que deseo conocer, y la hipotenusa, que ya conozco. Por lo tanto, anotamos aquí la fórmula. Seno del ángulo, vamos aquí, seno del ángulo vale 35 grados, es igual cateto opuesto, que es Fy, entre la hipotenusa que vale 120 newtons. Y al igual que el despeje de acá, vamos a quitar estos 120 que están dividiendo en el segundo miembro, pasarán multiplicando, haciendo lo contrario. 120 pasa multiplicando al primer miembro, que es seno de 35, y esto me da la fuerza en Y, la fuerza que va a hacer que se levante el sólido un poco. Así que hacemos la multiplicación, 120 por seno de 35, y me da 68.82. 68.82 newtons. Esto que hicimos ahorita se conoce en física como descomponer el vector. Esa sería la descomposición. La sumatoria de estas dos, en ningún caso, la sumatoria me dará este resultado. No es una comprobación. Pensar que al sumar estas dos, ya que se está descomponiendo, me tenga que dar estos 120 newtons, no. Y bueno, este es el resultado. Este niño con 120 newtons que está arrastrando el sólido, en el eje de las X aplica 98.3 newtons para desplazarlo, y para levantarlo aplica 68.82 newtons.